Seguimos entonces. Recuerden que como les decía, esa misma situación que tenemos aquí nosotros representada del Paisala, es lo mismo que tenemos nosotros aquí en San Pedro y es para que vean ustedes en realidad cómo nosotros vemos desde la torre de control del RBR, ¿verdad? Muy bien, grupo de tiempo presente, y aquí es donde se comienza a poner más interesante el asunto, donde se pone un poquito más complicado, podría decir algunas personas por ahí, pero en realidad desde mi punto de vista es donde se pone más interesante, la verdad, porque aquí es donde nosotros vamos a ver exactamente cuáles son los fenómenos que nos están afectando en ese momento en el agródromo, ¿de acuerdo? Tiempo presente, ¿qué nos dice, Kevin? Tiempo presente incluye precipitaciones, oscurecimiento, restricciones en la visibilidad y otros fenómenos meteorológicos. Muy bien, cuando hablamos de oscurecimiento, ¿verdad? Es restricciones a la visibilidad. Un oscurecimiento puede ser la niebla, la neblina, ¿sí me siguen? Puede ser la misma calima, el polvo, porque oscurece, como quien dice, la visibilidad, te reduce la visibilidad como tal. Se utilizan los códigos de la tabla 3,2 para codificar el tiempo presente. Me encanta porque ahí dice tiempo presente, ¿sí lo ven? Y es esto que tenemos acá justamente, aquí es donde ocurre toda la magia en realidad, en la cuestión de la meteorología. Vamos a ver si lo vemos un poquito más grande. Muy bien. Esto se califica de la siguiente manera y necesito que todos me presten su mayor atención o su total atención, mejor dicho, en este sentido. Aquí tengo un cuadro, como ustedes pueden ver, que está dividido en 2 secciones y subdividido en 5 en total. ¿Ok? Primero, tenemos los que son los calificadores y luego tenemos los fenómenos meteorológicos. ¿Qué es lo que sucede por acá? Empezamos de izquierda hacia la derecha, ¿de acuerdo? Primero, necesito saber, en los calificadores tengo de intensidad o de proximidad. De intensidad ya se los había mencionado. Tenemos 3 tipos de intensidades en la meteorología. Tenemos leve o ligero, moderado y severo, ¿verdad? O fuerte. Se puede tipificar como heavy o pesado también en español. Cualquiera de esas tipificaciones cabe como correcto, ¿de acuerdo? Entonces, ojo ahí. Cuidado. Entonces, dijimos cuáles eran los 3 niveles de intensidad. Leve, moderado y severo. Correcto. Muy bien. Entonces, si se fijan acá, cuando tenemos un menos, quiere decir que es leve. Puedo tener esto conjugado con RA, que es lluvia. ¿De acuerdo? Para decir que tengo una lluvia leve. ¿Sí me siguen? ¿Ok? Y luego, ¿qué pasaría si a esa misma lluvia yo le pongo el más? Quiere decir que es una lluvia pesada o que es una lluvia severa, ¿sí o no? Cuando no tiene nada, ni un menos ni un más, quiere decir que es... ¿Sí me siguen? Ojo, la falta de símbolo sí tiene su propia situación, ¿sí o no? Su propio calificador de intensidad. Cuando no tiene ni un menos ni un más, significa que es... Correcto, muy bien. Y luego tenemos un descriptor de proximidad, que hace poquito estuve hablando de esa situación de la proximidad. ¿Qué les decía a ustedes yo en las cercanías, mejor dicho? Les dije algo de las cercanías del aeródromo. ¿Cuánto era más o menos eso de las cercanías del aeródromo? Recuerden que el metal de eso se trata, ¿no? De lo que ocurre en el aeródromo y sus cercanías. Por ahí vamos la cuestión. Eso sería en las cercanías, en the vicinity. O sea, que yo puedo tener, por decirte algo así, lluvia, hablando del caso de aquí de San Pedro, sobre el Progreso. Si yo estoy en el aeropuerto de San Pedro Sula, y yo te digo lluvia sobre el Progreso o lluvia en las cercanías, ¿a cuánto está el Progreso? El Progreso está a 5 millas de San Pedro, por decirte algo así. ¿Okay? Lluvia en las cercanías, y está lloviendo sobre el Progreso. ¿Okay? No necesariamente tiene que estar lloviendo en el aeródromo en sí, sino que puede estar lloviendo en las cercanías. El Progreso es la cercanía del aeródromo, ¿sí o no? Igual a Lima, igual Villanueva, igual el mismo San Pedro Sula, porque la ciudad como tal está a otras 5 millas del mismo aeropuerto, ¿sí me siguen? ¿Ok? Eso es en las cercanías. Y lo puedo conjugar prácticamente con cualquiera de todos estos, ¿verdad? Con cualquiera de estos descriptores, o con casi todos estos descriptores, mejor dicho, no con todos. Y ahí vamos a ir viendo con cuál se puede conjugar y cuál no.
Viene siendo una cuestión más o menos así como en el inglés, que algunos verbos no se pueden conjugar con algunos. ¿Sí me siguen? Por ahí va la cuestión. Porque algunos fenómenos no encajan con todos los descriptores. ¿Ok? Porque aquí tenemos ahorita un calificador. Eso es lo que estamos viendo ahorita. Que esto significa leve, moderado y severo, podríamos decir, o pesado, ¿no? Y este es en las cercanías. O sea, que yo puedo tener, por decirte algo así, y esto es muy común aquí en San Pedro, chubascos. Los chubascos como tal es una lluvia repentina muy muy fuerte que tiene una poca duración, de a lo sumo 20 minutos. Esos son showers, ¿ok? Entonces, podríamos ver en nuestro reporte meteorológico, Víctor Charlie Sierra Hotel, vicinity showers. Quiere decir de que hay chubasco en las cercanías. ¿Sí me siguen? Puede ser alrededor del aeródromo. Chubasco en las cercanías. Podríamos tenerlo todavía incluso con tormenta, ¿verdad? En las cercanías. Esto de parcial y esto de shallow, esto tiene que ver con la niebla, ¿verdad? Puede que haya, por ejemplo, bancos de niebla en las cercanías, no necesariamente en el aeródromo. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Podríamos tener blowing sand, o sea que hay una arena o una ventisca de arena, por así decirlo, en la cercanía. Si estuviéramos allá en el Medio Oriente sería muy muy común. Acá no, ¿verdad? Pero es para que vayan viendo cómo se puede conjugar estos fenómenos, ¿verdad? Con este descriptor de, este calificador, perdón, de proximidad. ¿Dudas, consultas con este cuadro? ¿Sí se entiende? ¿Cuál? Smoke. Este que tenemos aquí puede ser humo también en las cercanías, perfectamente. ¿Qué tal si están quemando las cañeras, por decirte algo así, sí o no? Se puede. Entonces, ¿con qué otro podríamos conjugar nosotros? Esto más que todo, sí les voy a comentar que el de intensidad tiene que ver muchísimo con la cuestión de la precipitación. ¿Ok? Recuerden que precipitación literalmente es todo lo que cae del cielo o de la atmósfera, ¿sí o no? Hablamos de lluvia, llovizna, granizo, nieve, etcétera, ¿sí o no? Ahí es donde vamos a tener esa situación por ahí. También vamos a tener algunos calificadores como por ejemplo el FC, que es el funnel cloud, que es para decir tornados. En realidad el funnel cloud es solamente una nube de embudo que todavía no ha tocado a tierra. Cuando ya toca tierra o mar, ya le pones más FC para decirte que es un tornado que está formado. ¿Sí me siguen? ¿Ok? Ahí todavía no es un tornado. Cuando dice FC únicamente, no. ¿Okay? Es un funnel cloud, es una nube de embudo. Hasta que toca tierra, agua o el elemento en el que se llegase a desplazar, ahí sí se convierte ya en un tipo de tornado, de cualquiera de los que mencionamos anteriormente. Muy bien. ¿Dudas, consultas hasta acá? ¿Estamos bien? Pasamos al siguiente entonces, columna de los calificadores. Este es el descriptor como tal. El descriptor, como la palabra lo dice, describe cómo es ese fenómeno, ¿verdad? Como tal. Y no todos los descriptores van con todos los fenómenos, eso sí, ¿verdad? Porque algunos son muy, muy exclusivos de algunos, ¿ok? Por ejemplo, estos que les menciono, estos tres, van sobre todo con lo que es niebla o neblina, ¿de acuerdo? Ojo ahí, ¿verdad? En la cercanía pueden ser cualquiera de estos también, ¿verdad? Pero los descriptores, como les digo, no todos van a ser de acuerdo con todos. Esto es superficial, esto es parcial y esto es bancos. O sea, tenemos una niebla superficial. Como la palabra lo dice, va a estar solo por encima de la superficie. No se va a extender tanto en lo vertical. Parcial quiere decir de que tenemos una parte sí, otra parte no. A eso se refiere parcial. Por ejemplo, puede que yo tenga una niebla parcial porque de repente en un lado de mi aeródromo está con problemas de eso. Por ejemplo, en la 22 tengo eso, pero en la 04 no. Entonces es algo parcial, no es completo. ¿Sí me siguen? Ahora, en la parte de los bancos, porque estos son bancos de niebla, ahí sí es cuando se va moviendo la gran cantidad de niebla y se está desplazando. Eso es un banco de niebla. Ahora, esto se conoce como deriva baja. La deriva baja como tal es prácticamente cualquier situación que se levante prácticamente del suelo y que no pase
si mal no recuerdo, de 7 pies. Ahí es a donde se eleva, por eso se llama deriva baja. No pasa de 7 pies, o sea, de repente ponerle que hay arena y la arena la levanta el viento y el viento la levanta hasta un máximo de 7 pies, que viene siendo más o menos como la altura de este techo. ¿De acuerdo? Y no pasa de ahí y vuelve a caer y está en ese juego. Eso es deriva baja. ¿De acuerdo? Blowing tiene que ver, como el significado sería en español, literalmente soplando. Blowing snow. Pero cuando ya lo agregas con algo más, como en el caso de la nieve, el blowing snow en español se conoce como ventisca. Lo que en inglés se conocería como blizzard, eso es una ventisca. El blowing snow es una ventisca, que es prácticamente un aire con mucha intensidad, pero va acompañado con nieve. ¿Okay? Eso es una ventisca. Es una tormenta de nieve, podríamos decirlo de alguna manera. Muy bien. En la parte de showers, esto ya se los expliqué. ¿Quién me lo puede decir de nuevo, así en corto, como dicen por ahí? Chubasco, pero dura menos de 20 minutos. ¿Cómo es la característica de esa cuestión de los showers? Es una lluvia muy fuerte y repentina que dura por mucho 20 minutos, ¿sí o no? Muy bien. ¿Qué pasa aquí con las tormentas? Electricidad. ¿Mande? Thunderstorm. Bueno, cuando nosotros tenemos tormenta, recuerden ¿qué ocupábamos nosotros para considerar una tormenta como tal? Que hayan rayos, ¿no? Cualquiera de los electrometeoros, decíamos, la cuestión visual o audible de una actividad eléctrica, ¿no? Visual, ya sea el relámpago, centella o los mismos rayos, y el trueno, por supuesto, ¿no? Muy bien. Entonces, el thunderstorm se puede tipificar ella solita. Puede estar solo como TS, si no está acompañada de agua. Si lleva agua, yo la puedo tipificar como TSRA. Y si la lluvia es pesada, TSRA, no, perdón, es más TSRA. O sea que tenemos una tormenta con lluvia. Fuerte. Así como salía en la tabla. Correcto, ya van agarrando el feeling de cómo vamos conjugando esta situación. Así es como lo llevamos. Y freezing, como lo dice, eso es engelante. Lo que habíamos ya comentado que era engelante, que es prácticamente un proceso que se da por agua que está por debajo del punto de congelación, que cuando llega a tocar una superficie, en este caso puede ser la superficie de un avión, ya esté en tierra o en el aire, se congela, ¿verdad? De una manera muy, muy rápida. Muy bien, y con eso nosotros prácticamente terminamos lo que son los descriptores. Lógicamente ahorita es un overview, ¿verdad? Lo vamos a ir viendo poquito a poquito, uno por uno. Muy bien, ahora terminamos aquí los calificadores. Antes de pasar a los fenómenos de meteorología, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta acá? ¿Sí se entiende? ¿Sí van siguiendo? Si sentís que voy muy rápido, le vas entendiendo. Si tenés alguna duda, párame en cualquier momento. ¿Estamos bien? Ok. Entonces, comenzamos con los fenómenos meteorológicos. Aquí tenemos precipitación, obscuración y otros, ¿verdad? En estos fenómenos meteorológicos, en la precipitación, ya lo hemos comentado. ¿Qué era una precipitación? Todo lo que caía del cielo. Todo lo que cae, ¿verdad? Todo lo que cae, y si caen aviones es precipitación, entonces. Ah, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con meteorología que caiga del cielo, ¿sí o no? Hablamos de lluvia, llovizna, nieve, etcétera, ¿no? Muy bien. Esto que tenemos acá, esto es llovizna, lluvia, nieve. Estos son granos de nieve, cristales de hielo. Recuerden que esos cristales de hielo se van a reportar por lo general cuando hay nubosidad alta y cuestiones así, porque recuerden que los cirrus están hechos de cristales de hielo, ¿sí o no? Y también puede ser de que hay una pequeña situación de que caigan como así, pero que nunca se terminen de caer, como la cuestión de la virga, ¿sí me siguen? Cositas así. Pellets de hielo son prácticamente granizos, pero muy pequeños. ¿Okay? Granizo y pellets de nieve. Y esto que tenemos acá es unknown precipitation. Esto creo que ya se los había explicado justamente el día de ayer con respecto a las estaciones meteorológicas automatizadas. Que hay dos tipos de estaciones automatizadas. Estaba la A01 y la A02. ¿Alguien se acuerda cuál era la diferencia entre una y otra? La A01
solo identificaba que estaba cayendo, pero no sabía qué. Correcto, esa es la que nos va a dar unknown precipitation. Detecta que algo está cayendo del cielo, pero no sabe exactamente qué es. Entonces te dice, mira, honestamente yo sé que algo está cayendo, pero es una precipitación desconocida. Entonces lo vas a ver en el metal como Unifor Papa, UP. ¿De acuerdo? Ahora, cuando ya tenemos una estación meteorológica que sea A02, esa ya sus sensores son más avanzados y puede saber exactamente qué es lo que está cayendo del cielo. Llámese granizo, llámese nieve, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí me siguen ahí? Es para que sepan de dónde sale el unknown precipitation. En la parte de precipitaciones, ¿estamos claros? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Estamos bien? Recuerden que estos fenómenos ya los fuimos tocando uno por uno en meteorología básica. Así que en teoría no debería estar explicando qué es cada uno de ellos, a menos que quieran hacer algún repaso o algo así. Por supuesto que nos detenemos y lo volvemos a refrescar, ¿sí o no? Pero recuerden que esto ya lo vimos, cada uno de estos fenómenos. Y, ojo, altamente recomendado que los estudien uno a uno, porque como les mencioné, y no es por meterles miedo, por supuesto, sino que le den la importancia necesaria, esto viene en examen. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos ahora con las oscuraciones, que quizás eso no lo hemos tomado tan así, ¿verdad? Como oscuraciones. Sí hablamos de algunos fenómenos, como por ejemplo, hablamos del humo, ¿sí o no? En la parte de meteorología básica, que decía que básicamente era lo de una combustión, ¿sí o no? Los residuos de una combustión que no se terminó de hacer, es de un sólido, ¿sí o no? Muy bien. Cenizas volcánicas, hablamos de cenizas volcánicas, ¿sí o no? Dijimos que era altamente peligrosa para la visión, ¿sí o no? Muy bien. ¿Qué hablamos de la niebla? Niebla, perdón. Se me contagió. La niebla. ¿Qué hablamos de la niebla? Vaya. ¿Cuál es la diferencia entre la niebla y la neblina? La distancia. La distancia. O sea, una está en Nueva York y la otra está en Japón. La niebla es más densa. La niebla es más densa que la neblina. Es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Sí o no? Suspensión de partículas acuosas en la superficie que reducen la visibilidad a menos de 2 kilómetros en el caso de la neblina, o no más de 2 kilómetros, y la otra hasta 1. Eso es. Muy bien. ¿Qué más teníamos por ahí? Widespread dust. Esto que habíamos mencionado acá, de widespread dust, es básicamente lo que sucede con el polvo del Sahara. ¿Sí se acuerdan de eso? De que prácticamente el polvo del Sahara, como la palabra lo dice, sale del Sahara y la circulación atmosférica se encarga de transportar prácticamente todo ese polvo siguiendo la misma circulación atmosférica, incluso puede abonar ahí, ayudar a ese viaje el mismo cinturón de baja presión conocido como la zona de convergencia intertropical. ¿Sí se acuerdan? Recuerden que de ahí sale toda esa cuestión y deja como un camino pavimentado, habíamos dicho, para los huracanes, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Arena. ¿Tengo que describir la arena? ¿Estamos bien? Hablábamos de partículas más o menos microscópicas de ciertos micrones, habíamos hablado por ahí de 0,3 a 0,5, ¿verdad? Haze. ¿Recuerdan que habíamos dicho que era haze? Calima, muy bien. ¿Y qué era la calima como tal, Monse, te acuerdas? En sencillas palabras. Y si no te acordás, tranquila, no pasa nada. ¿Alguien que le quiera ayudar ahí? ¿Se acuerdan? En vez de estar comentando ahí, dígalo para acá. Que es una combinación entre contaminantes como ceniza, arena, polvo, me parece, smog. Correcto, tenemos varias situaciones ahí acumuladas, ¿verdad? En uno solo, pero por lo general son partículas bien, bien pequeñas, casi imperceptibles a la vista, pero como son tantas y está tan acumulada esa situación que nos puede reducir la visibilidad y de hecho tiene ciertos efectos, ¿verdad? Porque como lo dice la OMM, tiene un efecto opalescente, ¿verdad? Que es lo que hablamos acá de obscuración. Hay ciertos tonos de la luz que cuando refleja desvía la luz de alguna manera y los objetos azules se ven más oscuros, los verdes se ven como grisáceos y tiene un tono más o menos amarillento. ¿Ok? ¿Qué más teníamos por ahí? Y el spray no es ese que se echa usted en el cabello, ¿verdad? Cuando se va a hacer el peinado ahí exótico para la fiesta, ¿verdad? Cuando hablamos de spray como tal,
Me da risa porque en el español es bien raro, ¿verdad? Se le conoce como rociones, como de un rociado, pues, ¿me entienden? Pero se conoce como rociones en español. ¿A qué se refiere con los rociones? No sé si se han fijado, tal vez han tenido la oportunidad alguna vez de que cuando van a la playa, las olas son tan fuertes que se comienza a hacer un tipo de espuma. Y hay una cierta cantidad de agua que queda suspendida en el aire, que lo moja literalmente uno, pero es bien, bien pequeña. Eso es spray. Esos son rociones en español. Eso va a afectar, por ejemplo, a un lugar como Roatán, que es una isla, ¿sí o no? A nosotros aquí, ¿qué nos puede afectar una cuestión? No nos va a llegar una vaina de esa, pero es para que lo entiendan, ¿verdad? Que se trata prácticamente del resultado de una oreja muy, muy fuerte cuando choca contra las rocas y se esparce esa cantidad de agua y queda en el aire. ¿Sí me siguen? Eso se llama rociones en español o spray, o rociado en español. Cualquiera de las dos es válido, ¿de acuerdo? ¿Sí me siguen? ¿Dudas, consultas hasta acá? Con eso prácticamente ya cubrimos lo que es la parte de las obscuraciones, ¿sí o no? Ahora me falta otros. En otros, ¿verdad? Ya son fenómenos de mayor categoría. Por lo general, que es cuando se describen, todo este tipo de situaciones tienen que entender de que se van a reportar en orden de dominancia, se le llama esto. ¿A qué me refiero? Que lo que está más grave es lo que voy a reportar primero, por supuesto, ¿verdad? Por ejemplo, acá tengo remolinos de polvo o de arena. Squalls, lo que estabas preguntando hace un rato, ¿te acordás? Ya llegamos ahí. ¿De qué te acordabas que era squalls o no te acordabas? No te acordabas. ¿Alguien se acuerda qué es squalls? Ayer lo estuvimos hablando justamente. Ajá. ¿Sí se acuerda? Squalls es la palabra en inglés para referirnos a líneas de turbonada. ¿Y qué es una línea de turbonada? Hola. ¿Qué es una línea de turbonada? Una línea de tormentas severas. Ojo ahí. La línea de turbonada es una línea de tormentas severas. Eso es squalls. Turbonada. ¿Lo que estoy diciendo? Squalls es una línea de turbonada. O sea, este es en inglés, en español, para decir en español, lo que conocemos como línea de turbonada. Muy bien. Entonces, en la parte de FC, ¿qué era lo que les había dicho al principio de esta presentación justamente? Que FC significaba ¿qué? Funnel cloud, una nube de embudo. No ha tocado tierra todavía. ¿Ves cuando la gente presta atención? ¿Va? No pasa nada. ¿Ok? No ha tocado tierra todavía, entonces tenemos una nube de embudo. O sea, se desprende de la nube, pero todavía no ha tocado tierra. Cuando toca tierra ya se considera un tornado como tal, o una tromba marina como tal. Entonces a esa FC le agregamos un plus, ¿ok? Y ahí sí lo consideramos un tornado. ¿Estamos claros con eso? ¿Sí se entiende? ¿Dudas hasta acá? Muy bien. Y estas dos últimas, tormenta de arena y tormenta de polvo. Está de más decir de que esas las vas a encontrar ahí en el Medio Oriente, ¿verdad? Para nosotros aquí es muy difícil de que esta situación se dé, pero sin embargo deberíamos de conocer el fenómeno. Una tormenta de arena es muy, muy severo, ¿verdad? Es una cuestión muy, muy grave que te puede cerrar un aeropuerto ahí en el Medio Oriente en cuestión de horas, ¿verdad? Un poquito complicado, pero ahí está la cuestión. En la cuestión del polvo, pues es casi lo mismo, pero un poquito menos grave, ¿verdad? Porque ya no lleva, recuerden que la arena es una cuestión, una partícula más pesada, llega a ser incluso hasta abrasiva, a diferencia del polvo, ¿verdad? Que el polvo es en sí la partícula en suspensión que queda ahí, oscureciéndote prácticamente la visibilidad por un periodo considerable de tiempo, ¿de acuerdo? Dudas, consultas con respecto a este cuadro 3,2. Aquí, como les digo yo, prácticamente es donde ocurre la magia. ¿De acuerdo? Porque los metales están basados precisamente en esto. ¿Ok?
11:58 nos vamos a almorzar, regresamos a la 1:10. Buen provecho.